Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos jóvenes, queridos hermanos, hermanas que se encuentran allí en la nación de Bolivia, siempre esperando este lindo y hermoso estudio, el cual estamos llevando todos los domingos, ¿no? El estudio de este bello libro, libro lleno de esperanza para nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos el estudio de El ángel con el librito abierto. Hoy vamos a continuar con esta serie del libro de Apocalipsis y hoy nos toca meternos en el capítulo 11 para estudiar acerca de estos dos testigos, el cual la palabra de Dios nos narra y nos enseña, ¿no? De qué es lo que nos viene o qué es lo que nos espera eh, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, queridos jóvenes, junto con el capítulo anterior, forman un paréntesis previo al toque de la séptima trompeta. Y aunque ambos no parecen tener ninguna relación entre sí, están conectados por el hecho de que tanto como Juan como los dos testigos que encontramos hoy en este capítulo son llamados a profetizar en los últimos tiempos de acuerdo a lo que los profetas de la antigüedad ya habían anunciado por esta época. Por otro lado, es interesante notar también que la acción descrita en estos versículos se desarrollan allí en Jerusalén, en la ciudad santa, y se menciona de forma especial la presencia del templo judío, que en ese periodo había sido reconstruido y estará nuevamente en funcionamiento. Además, los dos testigos que profetizarán allí durante 1260 días guardan una clara relación con el misterio profético que en el pasado había llevado a cabo estos dos profetas de Israel, como fue el profeta Elías y el profeta Moisés. Por lo tanto, la suma de estos detalles nos hace pensar en el interés que el Señor seguirá teniendo por Israel hasta el final, y que de acuerdo a lo que sus profetas habían anunciado, dice que aún serán restaurados espiritualmente y creerán en el Señor Jesucristo como el Mesías. Y todo esto tiene que ver mucho con la gran tribulación. Los dos testigos están conectados con la tribulación que hoy vamos a seguir viendo de aquí en adelante cuando estudiemos este libro de Apocalipsis. Porque la tribulación es un evento que sucederá antes de la venida del Mesías. Y será un tiempo de dificultades, será un tiempo de calamidades, como ya lo hemos estudiado en otras lecciones, ¿no? Con ustedes mismos. Y en este tiempo de tribulaciones que sucederá en el mundo, como por ejemplo las guerras que hoy en día están sucediendo en otros continentes, la hambruna que sucede, los conflictos de nación contra nación, como también lo hemos leído en los evangelios. Y todo esto provocado por quién? Por la maldad de los hombres. Y por supuesto también la tribulación vendrá lo que se anuncia en la Biblia como la persecución también de los creyentes. Por eso, queridos jóvenes y queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a ver desde otra perspectiva este tiempo de tribulación y vamos a descubrir, ¿no? Que no todo es un caos, que no todo es realmente dificultad, porque se dice que también habrá luz en la oscuridad, porque será un tiempo de restauración también y será un tiempo de despertar espiritual, así como lo vamos a ir analizando ahora en el transcurso de este estudio. Así que vamos a meternos en este pequeño paralelismo que tiene que ver los dos testigos con la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación realmente? La tribulación será prácticamente un periodo de tiempo que en total abarcaría durante 7 años, como lo podemos identificar en las escrituras. Además, estos 7 años o este periodo de tribulación será una etapa que estará dividida en dos partes. Cada parte tendrá una duración de 3 años y medio, como lo vemos aquí en la gráfica que estoy colocando. 3 años y medio para la primera parte y 3 años y medio para la segunda parte. La primera parte de los 3 años y medio lo conocemos como principio de dolores, como lo califica nuestro Señor Jesucristo a este periodo de tiempo. Allí en Mateo 24, así, ahí lo leemos.
Y la segunda parte se le conoce como la gran tribulación o como la angustia de Jacob. Es muy importante también reconocer la profecía de Daniel, pero por el momento quiero hacer a un lado al profeta de Daniel y mejor enfocarme en estos versículos que serán muy importantes conocerlos, el cual es Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, donde me confirma la primera parte de este periodo. Y después, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, es donde vamos a meternos ya en la segunda parte de la tribulación, que es los 3 años y medio de la gran tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y 3, 42 meses. Y haré, dice, a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicios. Aquí hay algo muy importante. Tanto los 42 meses y los 1260 días hablan del mismo periodo que es 3 años y medio. Y este periodo es una referencia a esta primera parte de la tribulación, que es principio de dolores. Aquí el texto de Apocalipsis 11 nos dice que la ciudad santa, que es Jerusalén, será pisoteada por naciones, será pisoteada por gentiles a lo largo de 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio. Y en este mismo periodo de tiempo es que se manifestarán los dos testigos, que van a profetizar y que darán testimonio por 1260 días, que es igual o que se refiere al mismo periodo de 3 años y medio. Hoy vamos a hablar del significado de estos eventos que vamos a leer. Para la segunda parte de la tribulación también tiene una duración de 3 años y medio, y eso lo podemos confirmar con el texto que se encuentra en Apocalipsis, que es el surgimiento de la bestia, donde dice ahí Apocalipsis 13:5, que lo vamos a estudiar un poco más adelante, que dice que también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí tenemos nuevamente este tiempo y el actuar de la bestia, que será para la segunda parte de la tribulación, llamada la gran tribulación. En esta parte de la gran tribulación será el periodo donde surge la bestia del Apocalipsis, que se trata de la conformación de un gobierno mundial único, que hablará blasfemias contra el eterno Dios, y exigirá, dice, su adoración, marcará a sus seguidores y será un gobierno que tendrá control y dominio en todas las naciones de la tierra. Este sistema o gobierno emprenderá una persecución contra los creyentes en el Mesías. Entonces, estas son las características que ambos periodos dentro de esta etapa de tribulación están ahora aquí. En la primera etapa de principio de dolores de la tribulación dice que Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y eso tiene una connotación literal, pero también espiritual que vamos a explicar en este estudio. Y el surgimiento de los dos testigos. En cuanto a la segunda parte de la gran tribulación, que surgirá el gobierno único y mundial y que habrá una persecución de los cristianos. En estos ambos periodos, la Biblia registra que los creyentes estarán en la tierra y no habla de ningún rapto secreto antes de la gran tribulación, como lo enseña hoy el día el sistema religioso. Como hay muchas personas y creyentes que consideran que el rapto sucederá antes que sucedan estos eventos que están registrados en la Biblia como advertencia para los creyentes. Y hay otros que dicen que pasando el principio de dolores también sucederá el rapto, dicen otros, o sea, a la mitad de este periodo de la tribulación, ¿no? Que sucederá el rapto, dice, a la mitad de este periodo, y es cuando dice que viene la abominación desoladora. A la verdad, queridos jóvenes, queridos hermanos, no es que se trata de un rapto secreto, sino que de un arrebatamiento, o lo más correcto desde el pensamiento profético sería llamado como una recolección. Ese es el entendimiento correcto que podemos darle. No es un rapto como lo dicen, sino que es una recolección. Así como el agricultor recolecta producto de su cosecha, ese acto de recolectar la cosecha o recolectar el fruto, ese mismo es utilizado para lo que hemos conocido en teología como el arrebatamiento. Y consideramos que va a suceder al final la recolección, al final de qué? De la gran tribulación. Por supuesto,
Todo esto lo confirmamos con las escrituras y se nos habla mucho de esto, pero no de ningún rapto secreto antes de la tribulación como lo vamos a ir confirmando de a poco. Vamos a ir hablando de los dos periodos, de principio de dolores y después de la gran tribulación. Así que vamos a meternos qué es lo que pasa y qué es lo que va a suceder en estos tiempos y cuál es el papel profético que jugará los creyentes en el Mesías durante todo este tiempo. Vamos primero con principio de dolores. Aquí en principio de dolores, que son los 3 años o los 3 primeros años y medio que van a suceder, hay una serie de eventos que podemos resumir ahí prácticamente. Por ejemplo, va a haber, dice, según Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a haber engaño religioso a través de las ideologías. Dice que va a haber guerras a gran escala, va a haber hambre y va a haber muerte. Estos primeros 3 años y medio se les llama principio de dolores y se trata de estos conflictos mencionados que Jesús nos habló de esto allí en Mateo 24. Vamos a leerlo mejor lo que dice Mateo 24 de 5 al 8. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice también nuestro Señor Jesucristo acá que todo esto será principio de dolores. Esto es el primer periodo de la tribulación, queridos jóvenes, y se llama principio de dolores. Y notemos que después del versículo 9 Jesús hablará de la gran tribulación. Aquí Jesús describe los eventos de la tribulación como principio de dolores, haciendo referencia a los dolores de parto de una mujer antes del nacimiento. En este caso son los dolores de ese parto que traerá el nacimiento de un nuevo periodo, de una transición hacia un nuevo mundo. Estos eventos tienen que suceder para despertar a la humanidad. Serán llamadas de atención para que las personas busquen a Dios y vayan y se arrepientan. Cuando empecemos a ver cómo se identifican estos conflictos, estas situaciones o estas calamidades, eso debe ayudar a despertar a muchas personas. Así como sucedió en el tiempo de la pandemia, allí en el COVID-19, ¿se acuerdan? Lo que nos ayudó fue a darnos cuenta que este mundo es un mundo temporal, un mundo imperfecto, que solo la palabra de Dios y la esperanza de vida eterna, eso es lo que realmente permanece, eso es eterno. Y muchos nos dimos cuenta de eso, porque muchos nos acercamos a Dios y conocimos de la ley. Despertamos a nuestra identidad como pueblo de Dios en ese periodo. Y esto sucederá lo mismo ante cada calamidad que surja en principio de dolores. Y esa será la luz en medio de la oscuridad, porque la Biblia nos revela que mientras esto suceda, la Biblia habla de que va a existir un gran despertar espiritual. Dice que muchas personas que van a experimentar estos acontecimientos, dice que van a acercarse a su Creador. Y en este periodo de principio de dolores, además de estas calamidades, dice que esa luz en medio de la oscuridad, dice que será un gran despertar de muchas personas que van a experimentar y van a acercarse a su Creador. Así que vamos a hablar también de este gran despertar de que muy pronto se avecina y que de hecho ya vemos, dice, o ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿En qué consiste este gran despertar espiritual? Consiste primeramente en reconocer nuestra identidad. Es decir, miles de personas de todas las tribus, lengua, nación, reconocerán su identidad en el plan divino como parte de las 12 tribus de Israel. Los creyentes en Jesús, que mucho tiempo rechazaron esta idea de la ley o que creían en la situación de que Dios había rechazado a Israel para levantar una iglesia gentil, reconocerán que esa teología es falsa. Y eso es parte de este despertar espiritual.
reconocer nuestra identidad como parte de las 12 tribus de Israel. También otro aspecto muy importante de este despertar espiritual es el regreso a la ley. Es decir, miles de personas comprenderán que la ley es la voluntad de Dios para su pueblo. Será un faro de luz en medio de este mundo que ha caído en relativismo, que ha caído en inmoralidad, que ha caído en confusión. Pero la ley seguirá presente. Y también este despertar incluye uno de los eventos proféticos más esperados, que es el hecho que nuestros hermanos judíos algún día reconozcan a Jesús como el Mesías prometido y como el Redentor de Israel. Si la identidad de los creyentes en el Mesías es restaurada y el reconocimiento de que la ley sigue vigente, porque es así la voluntad de Dios, eso va a dar como resultado en que los judíos puedan reconocer de que Jesús es el Redentor de Israel. Jesús no es el Jesús pintado por Roma, sino descubrir la correcta identidad del Mesías histórico y del Mesías hebreo judío del que se había hablado en las Escrituras. Y este despertar espiritual está expresado en el libro de Apocalipsis a través de un término simbólico. Es importante saber que Apocalipsis expresa eventos que van a suceder, señales que van a presentarse en el mundo a través de simbolismos. Entonces, este despertar espiritual está expresado a través de un simbolismo muy interesante, y es el de los dos testigos. Ahora vamos a leer el capítulo 11 de este libro de Apocalipsis, que es muy, muy interesante para poder conocer quiénes son estos dos testigos. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Notemos aquí un simbolismo. Vemos una expresión que necesitamos apoyarnos en las mismas escrituras para comprender estas expresiones que utiliza aquí Juan. Ahora bien, aquí lo que dice es que Juan es el autor del Apocalipsis y recibe una caña para medir. Ahora, ¿qué es lo que va a medir? El templo, el altar y sus alrededores. Ahora, medir en el contexto bíblico quiere decir reparación, protección y tomar posición. Muchos de los simbolismos del libro de Apocalipsis son tomados del Tanakh o Biblia hebrea. Y en ese caso, medir es un simbolismo tomado del profeta Zacarías, donde utiliza la misma acción de medir. Y para hablar de cómo Dios prepara y protege y toma posesión de la ciudad de Jerusalén. Para que lo tengamos más en claro, vamos a meternos en el libro de Zacarías. Vamos a leer lo que el profeta Zacarías nos dice. Zacarías capítulo 2, versículo 1 y 5. Dice la palabra de Dios. Alcé después mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, salí aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros serán habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Queridos jóvenes, en la antigüedad, medir una ciudad o un terreno significaba establecer límites para reclamar ese territorio como propio y acceder a resguardarlo o poner muros. ¿Para qué? Para protegerlo como lo suyo. Pero vemos aquí la expresión
de que no serán muros físicos, porque dice aquí que será un muro de fuego alrededor. Es una expresión poderosa esto, una imagen poderosa de protección de Dios para los habitantes, que dice aquí que serán muchos en Jerusalén. Dice que la ciudad no necesita muros físicos, porque aquí habrá, dice, una protección divina por parte del eterno Dios. Sigamos leyendo lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 2, versículo 11. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, dice, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Recordando, queridos jóvenes, queridos hermanos, que la palabra naciones en hebreo, goín, es en plural, y goí es en singular. Es el término que se utiliza para gentil. Y esto es muy relevante porque cuando hablamos de gentiles, hablamos de personas diferentes, personas de otras naciones. Pero aquí dice que estas personas dejarán, dice, esas naciones y vendrán a conformar un solo pueblo para Dios. Entonces debemos comprender no solo de forma literal esta profecía, también de forma simbólica, refiriéndose a la protección de todos los creyentes de Dios, que éramos de las naciones, pero ahora formamos un solo pueblo. Ahora, regresando al libro de Apocalipsis, dice ahí, ¿no? Dice ahí, entonces me fue dada una caña, dice, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Lo que se mide aquí, queridos jóvenes, queridos hermanos, lo que se mide aquí es el templo. Entonces, cuando se mide una tierra o una ciudad, es una afirmación de una futura posesión. Medir entonces significa, como lo habíamos dicho, preparar, proteger y tomar posición. Ahora bien, en el tiempo de Juan, el templo ya no existía, ya se había destruido años atrás, por lo que este nuevo templo no se trata de un templo físico literal, se trata de un templo simbólico para los creyentes en Jesús que están bajo su pacto. Aquí la expresión el templo de Dios, que significa naon tu tiu en griego, es la misma expresión que en español diría el templo de Dios. Es la misma expresión que aparece en el siguiente texto para referirse a los creyentes en Jesús, o sea, al cuerpo del Mesías. Y esta expresión está en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. Vemos que aparece allí esta expresión templo de Dios, pero no para referirse a un templo físico del primer siglo, sino para referirse al templo del Mesías o a los seguidores del Mesías. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que está hablando es no para referirse al templo físico del primer siglo, sino a los seguidores de Jesús. Entonces, bíblicamente, la profecía de Juan se refiere o representa a los creyentes, a los verdaderos fieles al eterno Dios. Y eso es importante, queridos jóvenes, saberlo y reconocer que la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, la presencia de Dios ya no se limita a un espacio físico o a una ubicación geográfica. Dios, por medio de su Espíritu, ahora habita en los seguidores de Jesús. Los verdaderos creyentes, la comunidad de creyentes, somos piedra viva que juntos formamos el templo espiritual, como también se afirma en la epístola de Pedro. Entonces, el acto de medir el templo implica que Dios va a reclamar a los que son suyos, que prepara y protegerá a los que son verdaderos creyentes y fieles a Dios para luego tomar posición. Esto nos revela
que como creyentes seremos protegidos en esta primera etapa de principios, de dolores, de la tribulación. Es muy diferente a lo que va a suceder con los gentiles. Veamos qué es lo que pasa con los gentiles. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, el versículo 2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, dice, y no lo midas, está hablando acá la palabra de Dios, porque dice que ha sido entregado a los gentiles. Y dice que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Queridos jóvenes, queridos hermanos, en este diseño del templo de Jerusalén, del primer ciclo, había diferentes atrios o diferentes patios, si lo entendemos de esta manera. Dice que había un atrio exterior donde los gentiles podían acercarse y es donde se toma este simbolismo. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen que estoy mostrando, el atrio para los israelitas o sacerdotes aquí arriba, donde está el candelabro de 7 brazos. Tenemos fuera del atrio de los sacerdotes, tenemos el atrio de las mujeres. Y pasando el atrio de las mujeres hay un muro que separa el atrio de los gentiles. Entre el atrio de las mujeres y del atrio de los gentiles, vemos ahí que hay un muro. Ese muro es el que dividía, el cual era solo para los gentiles donde se podían mover. Ellos no podían ingresar a la zona más interna del templo. Ese atrio exterior o patio exterior otorgado a los gentiles era un lugar donde ellos podían estar cercanos al templo, pero separados de las cosas interiores, de las cosas santas del templo. Y el texto aquí de Apocalipsis dice que a Juan se le pidió no medir el atrio de los gentiles, se le pidió medir solamente el santuario, ahí como estamos viendo acá en la imagen, el santuario, donde está el holocausto y el altar de holocaustos y todos los que adoran allí en esa zona. Como repito, medir es preparación, protección y tomar posición. Pero el atrio exterior, ¿no? Se le pidió a Juan que no lo mida, el atrio exterior. Y eso es muy importante porque eso tiene un significado que quiere decir que los gentiles no tendrán la misma protección o santidad que los que están dentro en el templo espiritual durante ese periodo de principio de dolores, de inicio de la tribulación. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte estamos nosotros como creyentes de Jesús? ¿Estamos en el exterior o somos parte de los que adoran dentro del templo? Bueno, vamos a ir conociendo todo esto. Entonces aquí el atrio exterior es un simbolismo para todos aquellos que aún no están en el pacto con Dios. Yo me refiero al patio exterior que no será protegido, que no será medido en aspecto espiritual. Y es ahí donde están todos los que no están en pacto con Dios, con nuestro Padre eterno. Posiblemente no han aceptado a Jesús o lo han aceptado de palabras nada más, pero no lo llevan en su corazón, porque no tienen un corazón circuncidado, no han sido de corazón a aceptarlo, sino que solamente de palabra. No han consumido el compromiso de guardar sus mandamientos. Entonces debemos saber que aquí hay una verdad y que el sistema religioso hoy en día no alcanza a reconocer. ¿Cuál es esa verdad? Que cuando decidimos seguir a Jesús y vivir conforme a su ejemplo de obediencia y mandamiento, dejamos de ser considerados gentiles desde la perspectiva divina. Para Dios ya no somos gentiles, ya no somos parte de ese atrio exterior. Ahora tenemos acceso y nos convertimos en miembros de su pueblo escogido. Y eso es comprendido perfectamente por el apóstol Pablo. Y así lo enseñó también a sus seguidores. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es muy importante comprenderlo, queridos jóvenes.
porque dice que en la condición pasada estas personas, en otro tiempo, estos gentiles estaban sin Cristo. Dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y como ustedes saben, sin la ciudadanía de Israel, no tenemos acceso al templo y no tendremos acceso a esa parte que dice el libro de Apocalipsis que será medida y que será protegida durante la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El apóstol Pablo dice aquí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo habla de dos condiciones, habla de un antes y un después. ¿Después de qué? De recibir a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Redentor. Cuando andamos, cuando andamos en la carne, éramos considerados gentiles. Y desde la perspectiva bíblica, esa condición de gentiles quiere decir que estábamos sin el Mesías y alejados de la ciudadanía de Israel. Y estábamos ajenos al pacto. Y lo peor de todo, estábamos sin esperanza a Dios y en nuestro propio mundo. Un gentil, por definición bíblica, es aquel que está fuera del pacto y se encuentra en el atrio exterior, donde Juan se le dice que no mida. Pero después, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos seguir conforme a esa fe, ya no somos gentiles, sino que somos hechos cercanos a Israel, somos pueblo escogido de Dios. Vamos a seguir con la lectura. ¿Qué es lo que dice la lectura? Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué pared y de qué muro está hablando? Por supuesto nos referimos al muro que separa al atrio de los santos. Para nosotros, para ti y para mí, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no existe un muro de separación. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre, porque ese muro de separación a los gentiles del templo ya no existe ahora. ¿Y por qué no existe? Por la sangre de Jesús. Ahora, ¿para qué fue derribado este muro de separación? Para que los dos pueblos se vuelvan uno solo, para que dejemos nuestra condición de gentiles sin pacto y nos convirtamos en el pueblo escogido del eterno Dios. Y ese pueblo tiene un nombre y se llama Israel. Así como lo dice el apóstol Pablo acá en el libro de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahora ya no estamos en la condición de gentiles o fuera del pacto, sino en la condición que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia del eterno Dios. En esta condición ya no debemos considerarnos gentiles o extranjeros, así también lo enseña el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes éramos gentiles, dice el apóstol. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo del eterno Dios, real sacerdocio, nación santa, y dice, y pueblo adquirido por el eterno Dios. Y ese pueblo tiene un nombre llamado Israel. Muchos son los que dicen creer en Jesús, pero realmente no guardan sus mandamientos, no guardan los mandamientos de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos dicen ser seguidores de Jesús, que conocen a Jesús, pero solo de palabra, pero no guardan el cuarto mandamiento, que es el sábado? Esa es la más grande diferencia en estar en el templo, en la presencia de Dios, cercanos a Dios y de estar lejos de Dios en el exterior, en el atrio, allá afuera, en el atrio de los gentiles. Esa es la gran diferencia. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo?
¿En el lugar santo, en la morada de Dios, o estamos en el atrio exterior de los gentiles? Como los gentiles que dice ahí Efesios capítulo 2 que acabamos de leer, que estábamos sin pacto, sin Mesías y sin el eterno Dios en su mundo. Por eso ahora quiero que pongas atención a este texto que vamos a leer del profeta Isaías para ver quién está cerca al eterno Dios realmente. ¿Qué es lo que dice el libro de Isaías? Isaías capítulo 56, versículos de 5 al 8. Dice la palabra de Dios: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Según ese texto, queridos hermanos, ¿quiénes entonces estarán en el monte, en la casa de oración de Dios dentro de sus muros? Los que han decidido seguir a Dios para servirlo, los que guarden el sábado y abracen el pacto de Dios, que es una referencia de su ley, o sea, sus mandamientos, o los que están en el atrio, allá afuera esperando. Entonces, en la profecía del Apocalipsis se habla de los que adoran dentro del templo, cerca de la presencia de Dios. Esos serán medidos como se le dice al apóstol Juan. Referencia de protección, referencia de posesión, porque Dios es nuestro amo, nuestro dueño. Y los que adoran afuera en el atrio de los gentiles, afuera del templo, los que rechazan la ley de Jesús, ellos no serán medidos. Seguimos leyendo lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora dice acá, dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa eso? Dice que el atrio y la ciudad santa serán hollados. ¿Y quién los van a hollar? Los gentiles o las naciones. Dice que serán hollados por 42 meses, que son los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. Esto quiere decir que además de los eventos que ya hemos estado estudiando, como los engaños, las guerras, hambre y muerte, dice que también habrá invasiones por parte de las naciones de Israel. Eso tiene que manifestarse también de forma física, de forma literal. Más bien, cuando se abre el segundo sello, que son las guerras y conflictos, allí en el mundo, esto tendrá que suceder. Pero también hay un significado espiritual detrás de estas expresiones, porque dice, y ellos hollarán la ciudad santa. También es una expresión que indica que será profanada la verdadera fe, será profanado el culto verdadero a través de los engaños, de los falsos profetas, de falsos maestros, provocando una gran confusión espiritual, como ha venido sucediendo durante todos estos 2000 años a través del sistema religioso. Pero vamos a ver ese engaño, esa distorsión o confusión religiosa con mayor intensidad, como cuando comience este principio de dolores. Jesús lo expresa de la siguiente forma como lo vemos en el libro de Mateo. Mateo 24-25 dice, pero vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en ese ambiente de falsos cristos, de falsos maestros, Dios va a enviar a sus dos testigos para profetizar la verdadera fe del mundo, la fe verdadera que consiste en guardar los mandamientos de Dios conforme al ejemplo del Mesías Jesús. Es decir, en el momento de mayor confusión religiosa, Dios va a proveer a dos testigos para proclamar la verdadera fe. Y eso lo vamos a leer aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré, dice, a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. El cilicio es un símbolo de arrepentimiento. Estar vestidos de arrepentimiento, eso será lo que va a profetizar. Un llamado al arrepentimiento para el mundo. Y será, dice, por 1260 días.
los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son? Muchos han interpretado que los dos testigos son el profeta Moisés y el profeta Elías literalmente. Pero haciendo un análisis más profundo, se nos dice que serán el espíritu de estos dos profetas, o sea, el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías en sí, pero actuando a través de un grupo mayor de creyentes que tendrán la misión de convencer al mundo de pecado, de arrepentimiento y que anunciarán el pronto regreso de Jesús. Eso lo vamos a ir desglosando de esta gran verdad en este estudio conforme a la Biblia y a la identidad de estos dos testigos. La función y responsabilidad de ser testigo es asignado solamente a un pueblo escogido de Dios llamado Israel. Y en la profecía se lo dice. Veamos lo que dice también el profeta Isaías refiriéndose a este Israel. Isaías capítulo 43, versículos 10 y 12. Dice la palabra: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Es muy importante, queridos jóvenes, estas bellas palabras del profeta Isaías, porque aquí conforma que Israel es testigo. También menciona a un siervo escogido por Dios a referencia del Mesías, al Redentor, y el testimonio del Redentor son para que reconozcamos al Creador, que creamos y entendamos que Él mismo es. Quiere decir que Israel será testigo de esta importante verdad. En otras palabras, esto quiere decir que el vehículo que a través del cual el resto del mundo conocerá a Dios y a la redención, a través de Jesús, es Israel. Pero no hablo de un Israel geográfico, de un país. No hablo del Estado de Israel. No hablo de los judíos ortodoxos. No estoy hablando de ello, de eso, sino del Israel bíblico, del proyecto en marcha de Dios de conformar un solo pueblo para hacer la continuidad del pueblo de Israel bíblico. Esa continuidad del pueblo de Israel es a través de los seguidores de Jesús, aquellos que ya no son gentiles para Dios, sino que son nación santa y real sacerdocio. Los creyentes del Mesías son la continuidad del pueblo escogido de Dios, no la sustitución como lo enseña el sistema religioso que hoy existe. Es la continuidad de este proyecto de Dios. Siempre prometió a un Israel, a un redentor. Y tú y yo ya creemos en ese redentor, que ahora formamos parte de ese pueblo. Por eso, bajo el nuevo pacto de Jesús, la responsabilidad de ser testigos es ahora el papel de creyentes. Y creemos en Jesús, así como lo vamos a leer en el siguiente texto. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice que recibiremos poder los creyentes cuando venga el Espíritu Santo y seremos testigos. Es algo que se cumplió ya en el primer siglo, pero la profecía bíblica nos habla de que ese despertar espiritual y esa labor de ser testigos se va a volver a repetir en los últimos tiempos. Los creyentes recibiremos el poder del Espíritu Santo para poder cumplir esa importante misión de ser testigos de Dios. Entonces los dos testigos no son dos individuos específicos, sino que se tratará de un despertar espiritual que estará presente en miles de personas en el mundo, y lo vamos a confirmar con la Escritura. Vamos a descubrir la identidad de estos dos testigos con la misma Biblia. Prestemos mucha atención a los simbolismos que se presentan en estos textos para referirse, para identificar a estos dos testigos. ¿Qué decía Apocalipsis capítulo 11, versículo 4? Dice la palabra:
Y daré a mis dos testigos, dice, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Veamos aquí que hay simbolismo que se utiliza para referirse a dos testigos. Veamos qué es lo que nos dice estas imágenes.